Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el teorema de Lagrange, pero antes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, como siempre, utilizamos el principio de la clase para el inicio de la clase para resolver estas preguntas. Además, ya que el examen es el viernes, no sé si quieran preguntar algo. Recuerden que el viernes tienen que estar listos antes de las 10, ya con todo su material, para que en cuanto se suba el examen a las 10, va a estar programado para que se suba en el aula virtual precisamente a las 10 en punto y se cierra a las 12. Entonces, estén preparados con su material para que lo resuelvan con calma, pero que tengan todo listo y les alcance el tiempo de subirlo. Ok. Muy bien, entonces, si no hay alguna pregunta, vamos a repasar el teorema de Lagrange porque es, les digo, de los teoremas más importantes del curso. Entonces hay que entender muy bien a qué se refiere el teorema de Lagrange y también entender todos los pasos de la demostración que, como ven ustedes, no es sencilla en el sentido de que intervienen varias cosas, pero hay que ver cada cosa con calma, paso a paso y entenderlo todo, luego armar el rompecabezas, que por cierto, el diagrama de Venn, que en este caso estamos usando diagramas de Venn para representar la situación de un grupo general, un grupo abstracto y un subgrupo y una partición sobre el grupo. ¿Ok? Entonces, ese diagrama hay que entenderlo muy bien y nos ayuda mucho a saber qué está pasando. Bueno, entonces, si no tienen algún otro comentario, todos están viendo la pizarra donde está el diagrama de Venn del grupo G y el subgrupo H. Bueno, recuerden que esto en principio se estudia para cualquier grupo, no necesariamente finito. Hasta que empezamos a hablar de sumas de cardinalidades o de órdenes o de divisibilidad, en ese caso ya debemos pensar en conjuntos finitos, pero mientras tanto, aun cuando hablemos de funciones, funciones biyectivas en este caso, correspondencias biunívocas, relaciones, particiones, todo eso se puede hacer aunque el conjunto sea infinito, ¿verdad? Ok, entonces, si ustedes ubican a G, sea finito, infinito, de cualquier manera, como un conjunto, como un grupo que está definido sobre un conjunto, y adentro de G se imaginan este subgrupo H, aquí lo voy a recalcar, ahí está el grupo G, aquí está el subgrupo H, ¿sí? Entonces, este subgrupo H va a inducir, o sea, va a provocar que se dé una relación de equivalencia que inmediatamente nos da una partición, que es esta que están viendo aquí, ¿ok? Esta partición, ¿qué quiere decir? Que el conjunto de elementos que forma el grupo G, que está representado por este diagrama de Venn, se parte en pedazos, en clubes, como le hemos llamado, en clases de equivalencia, de tal manera que se ve un rompecabezas perfectamente ensamblado, donde cada pieza del rompecabezas tiene al menos un elemento, no puede ser vacía, donde las piezas no se traslapan, no hay intersección, la intersección entre dos piezas es vacía, y las piezas juntas, unidas, la unión de todas las piezas me da todo G. Esas son las tres condiciones que debe cumplir una partición. Entonces, por eso podemos visualizar perfectamente la situación como un rompecabezas. Aquí, bueno, aquí estoy suponiendo que son pocas piezas, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis con el propio subgrupo. Recuerden que entre nuestras averiguaciones de ayer encontramos que el propio subgrupo va a ser una de las piezas y eso es una información muy, muy importante. Es determinante para el teorema de Lagrange eso. Entonces,
Es bueno que ustedes representen la situación como un rompecabezas. En este caso son 6, estoy representándolo como 6 piezas, pero puede ser cualquier número de piezas y además cada pieza puede tener cualquier número de elementos y en principio podría suceder que el grupo sea infinito, que el número de piezas sea infinito y que el número de elementos en cada pieza sea infinito. Podría suceder eso, ¿ok? Este, ok. Entonces, podría suceder eso en principio. Les digo, hasta que no hablemos de propiedades de números finitos como sumas o divisibilidad, podemos pensar que todo es infinito. Bueno, entonces primero hay que recordar cómo es que se define la relación de equivalencia. La relación de equivalencia que estoy aquí representando con estas 3 rayitas es nada más para que se parezca, para que me recuerde la relación de congruencia módulo n en los enteros, ¿sí? Pero aquí voy a sustituir la n por una h, que es el subgrupo. Entonces, sí se vale decir congruencia módulo h. Esa es la relación. Estas 3 rayitas se pueden leer como congruencia. Los símbolos que se utilizan para representar una relación de equivalencia a menudo son símbolos que se parecen a la igualdad, porque la equivalencia es como una especie de igualdad un poco más holgada, ¿no? O este símbolo, en fin, o sea, símbolos que nos recuerdan un poco a la igualdad. Por eso es que estamos usando las 3 rayitas. Entonces, ¿cómo se define esta relación? Recuerden, 2 elementos van a ser congruentes módulo H si A por B a la menos 1 es un elemento de H. Esa es la definición de la relación. ¿De acuerdo? Esto es muy semejante al caso de los números enteros, cuando decía 2 enteros eran congruentes si la diferencia de ellos es múltiplo de n, donde n era el número fijo. Bueno, entonces aquí cambiamos diferencia por producto de un elemento por el inverso del otro. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de esta relación, ¿sí? Hay que acordarse de eso. Porque entonces ya consideramos las clases de equivalencia, que dado un elemento, su clase son todos los que son parientes de él, todos los que son congruentes con él. ¿Y eso qué quiere decir? Pues estamos aquí justamente traduciendo la definición de congruencia a lo que significa, lo que acabo de decir, que el primero por el inverso del segundo pertenezca a H. Así es como siempre debo traducir, cada vez que pongo esta relación, debo traducir que el primero por el inverso del segundo pertenezca a H. Entonces, estoy echando en una bolsa, en un montón, todos los elementos que cumplen esta condición cuando me fijo en un A. O sea, estoy fijándome en un A y la pregunta es, ¿cuáles son todos los parientes de A? Y aquí lo sombreé. Todos los parientes de A van a ser aquellos elementos que cumplan esta relación respecto a, ¿ok? Me preguntaban ayer, entonces esos elementos no necesariamente están en H. Sí, en efecto, no tienen por qué estar en H. Aquí estoy tomando una A fuera de H. Estoy tomando A o B o C o cualquier elemento en cualquier parte del grupo. Puede estar en H o puede no estar en H. Entonces, para cualquier elemento tiene cabida la pregunta de cuáles son sus parientes. Los parientes de A son estos, los parientes de B son todos estos, porque todos esos elementos cumplen esa relación con A en un caso o con B en otro caso. Ok, ¿sí está claro esa situación? ¿Cómo se define la relación de equivalencia? ¿Y cómo genera esta situación de partición? ¿Queda claro? Por favor, pregunten porque es muy importante que no se queden con ninguna duda, que todo esté bien, bien clarito. Ok, entonces vamos a repasar las observaciones que hicimos. Son 4 observaciones. Recuerden, aquí les puse ojo. Es una observación. Entonces, primera observación. A ver, voy a repasar así rápidamente. La primera observación es que podemos decir cuándo dos clases son iguales, cuándo dos clubes son iguales, si están representados por un mismo, por un elemento. Los clubes se nombran de acuerdo a un representante, o sea, es el club de B, la clase de A, la clase de B.
y ese es el símbolo que estoy utilizando, es estos paréntesis rectangulares, son el club de A, el club de A o el club de B. Es decir, tengo que hacer referencia a un representante, uno de muchos que pueden ser, ¿no? Puedo sustituir, en vez de un representante, puedo sustituirlo con otro, cualquiera, digamos a prima. Hay democracia ahí, ningún elemento es superior a otros. Puedo tomar cualquiera, cualquiera puede ser representante del club. Pero para referirme a un club, sí tengo que hacer referencia a un elemento del club. ¿Ok? Entonces, cuando dos clubes son iguales, es porque sus representantes no es porque sean iguales necesariamente, pero sí porque son parientes entre sí. O sea, los que tienen derecho a representar el mismo club son los que son parientes entre sí, los que están relacionados entre sí. ¿Ok? Esa es la primera observación. La segunda observación es lo que les decía, muy importante, que el propio subgrupo es una de las clases de equivalencia, es decir, es un club. Entonces, tiene que ser el club de alguien. ¿De quién? Pues del neutro, del que hemos llamado ya uno. Acuérdense que al principio le llamábamos C, pero ahora ya le estamos llamando uno porque ya estamos usando la notación multiplicativa y en los textos generalmente también se utiliza esa notación. Entonces, el club del uno va a ser precisamente H, pues simplemente hay que desglosar, son los parientes del 1, pues son los que cumplen la relación, es decir, son precisamente los elementos de H, son los que están en H, ¿no? No hay de otra. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Entonces, fíjense cómo sí son varias, esta es larga, la argumentación es un poco larga, tiene varias partes, pero cada parte es muy sencilla, si se fijan. ¿De acuerdo? Entonces, así es como tienen que organizar el material ustedes en general en cualquier tema. Aunque el tema lo vean elaborado con muchos ingredientes, traten de organizar en varias partes y luego ver cada parte y van a ver que cada parte va a ser muy sencilla. Ok, entonces el subgrupo es uno de los clubes, es el club del uno, por aquí está el neutro. Ya sabemos que el neutro tiene que estar forzosamente en un subgrupo, entonces ahí está el neutro. Todos los que están emparentados con el neutro, bajo la relación, son precisamente los elementos de H. Esa fue la segunda observación. La tercera observación es que las clases o los clubes los podemos describir de otra manera, digamos, más fácil si quieren ustedes, porque nos va a ayudar precisamente a deducir cosas. La manera fácil de describir un club es que simplemente van a ser los elementos de la forma HA, donde H lo tomo como un elemento de H, el subgrupo de H mayúscula, y lo multiplico por A. Así van a ser todos. Entonces, ¿cómo voy a obtener, por ejemplo, todos los elementos? Si yo tengo un representante que está aquí, A, ¿cómo voy a obtener a todos sus parientes? Muy sencillo, simplemente le paso la lista a todos los elementos de H y por cada elemento de H lo multiplico por A. Lo multiplico por A, lo multiplico por A, lo multiplico por A y obtengo los resultados. Y los resultados van a ser justamente los elementos del club de A. ¿Sí queda claro eso? Aquí está, ¿verdad? Esta es la notación que estoy usando. Fíjense, aquí ustedes dirán, qué raro que el profesor esté multiplicando un conjunto con un elemento. Pues, ¿qué es eso? No, es que no es una multiplicación formal, es un símbolo, es un nombre, es algo que me da la idea de cómo son sus elementos. Estos dos puntitos que puse aquí quieren decir definición. Entonces, en esta parte estoy definiendo HA, H mayúscula A, es un símbolo, es como si aquí pusiera Z o pusiera un símbolo raro, ¿no? Este símbolo, este es un solo símbolo que va a representar a los elementos que se obtienen de multiplicar elementos de H por A. Recuerden que A está fijo. Hay que poner mucha atención a, en cierto momento, cuáles son las letras que representan cosas fijas y cuáles son las letras que representan cosas que se están moviendo. Si aquí yo les estoy diciendo que es un conjunto, quiere decir que tiene varios elementos y que aquí estoy describiendo la forma de los elementos de ese conjunto y aquí les estoy diciendo en dónde varía esta que es una variable, la H. La H varía sobre todo el subgrupo y entonces voy a obtener una lista que puede ser infinita de elementos que se obtengan como resultado de multiplicar los elementos de H, tengo que pasarle la lista a todos los elementos de H por el elemento fijo A. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para eso, pero es importante que primero estén en el nivel
platónico, para luego ya irnos al aristotélico, que primero lo vean así en el plano abstracto. ¿Ok? Estas observaciones tienen su justificación, todas las justificamos. Aquí está la justificación, aquí precisamente nos convencimos, en estas dos partes nos convencimos. De hecho, son las demostraciones. Aquí, como es usual, les pongo blanco, ¿verdad? Aquí las demostraciones. Entonces, podemos aquí cambiar de color esto. A ver si me deja. ¿Para qué? Bueno, fue parcial aquí el cambio de color. Para que ustedes se den cuenta que esto es precisamente la demostración o una parte de la demostración de lo que está arriba, ¿sí? Eh, Justamente esto es una de las contenciones. Esto que estoy circulando es una de las contenciones. Es la contención que me dice precisamente que los elementos de estos elementos que estoy considerando aquí en este conjunto, estos que se obtienen de multiplicar elementos de H por A, se demuestra que esos están relacionados con A. Fíjense, porque para ver que esos elementos están relacionados con A, lo único que tengo que hacer, según la definición, es multiplicarlos por el inverso de A. Si ese resultado me da un elemento de H, pues ya la hice, ¿verdad? Son parientes de A. Y en efecto, pues nada más se cancela, ¿verdad? A por A la menos 1 se cancela y me queda H, es un elemento de H. Entonces, todos estos están emparentados con A. Vean cómo es muy fácil, ¿sí? Y por otro lado, la otra contención es la que tengo de este lado. Entonces, en este caso, lo que tengo que demostrar, pues es que al revés, ¿verdad? Que si hay un pariente de A, entonces ese debe ser un elemento del conjunto que está aquí. Debe ser de esta forma. Entonces, toma un pariente arbitrario de A. Aquí la X representa es una letra que representa cualquier pariente de A porque estoy escribiendo. Vean ustedes cómo aquí estoy escribiendo. De una vez presento la X con la propiedad que tiene que cumplir esa X, ¿no? O sea, aquí en otras palabras les estoy diciendo, miren, les presento a X es un pariente de A y es un pariente de A arbitrario. Entonces, lo que voy a deducir es que finalmente esa X es de la forma H por A. Entonces, lo que estoy demostrando en esta parte es que todos los parientes de A, todos los elementos del club de A son de esta forma, ¿verdad? Entonces, ahí estaría demostrando esta contención. En esta parte estoy demostrando esta contención, porque todos los parientes de A son de esa forma. ¿Sí está claro? Y ya en los detalles, ¿cómo le hago? Pues traduzco la relación, esto significa esto, ¿verdad? Quedamos que es el primero por el inverso del segundo, ahí está. Y después, por lo tanto, yo le puedo nombrar esto como H minúscula, porque es un elemento de H, y ya nada más paso multiplicando la A, ¿verdad? O sea, es decir, multiplico por ambos lados de la igualdad por A, y aquí me queda X, y aquí me queda HA, y así de esta manera ya llego a que X es de esa forma. ¿Ok? Entonces todo se puede ver de lejos y se puede ver de cerca. Ese es el ojo 3. Entonces repetimos, el ojo 1, los clubes son iguales cuando los representantes están emparentados. El ojo 2, el subgrupo mismo es una clase de equivalencia, es el club, específicamente el club de 1. El ojo 3, los clubes se pueden describir de esta forma obteniendo los elementos con las multiplicaciones de elementos de H por A. El ojo 4 es todas las clases tienen la misma cardinalidad, ¿ok? Eso de hecho es ya, se puede decir que ya la demostración propiamente o parte de la demostración del teorema de Lagrange. Ok, nos regresamos al rompecabezas, a este rompecabezas. Entonces, el ojo 4 lo que me dice es que estos clubes, que aquí en el ojo 3, aquí obtuve una manera un poco distinta de nombrarlos, pero resulta que todos estos clubes que están aquí son de la misma cardinalidad. ¿Qué quiere decir? Que si este tiene 3 elementos, este también va a tener 3 elementos, este tiene 3 elementos, este tiene 3 elementos. Todos van a tener la misma cardinalidad.
el mismo número de elementos. Y repito, también puede ser que estemos en el caso infinito. Si esta clase, la clase de H, que es la más importante o la más destacada, tiene Aleph 0 elementos, es decir, tantos como números naturales, entonces todas las clases van a tener Aleph 0 elementos, tantos como números naturales. Si esta clase tiene tantos elementos como números reales, la cardinalidad del continuo que se llama, entonces cada una de estas va a tener la cardinalidad del continuo. Es decir, no hay impedimento en este punto si los conjuntos son infinitos. ¿Cómo demuestro que tienen la misma cardinalidad? Pues como lo definió Cantor, George Cantor, que fue un matemático de fines del siglo XIX, que es considerado como el padre de la teoría de los conjuntos. Entonces, entre muchas cosas importantes, descubrió que había una infinidad, una lista infinita de cardinales infinitos, que no solamente había el infinito, sino que podía haber varios infinitos, en particular los que ya mencioné, la cardinalidad de los naturales, la cardinalidad de los reales, que no son iguales. Él demostró que no eran iguales. Y además definió esta relación entre conjuntos diciendo dos conjuntos son equipotentes si tienen la misma cardinalidad. Y la manera de darnos cuenta si son equipotentes, así les llamó, es estableciendo una correspondencia biunívoca entre los elementos. Ahí no nos importa si son finitos, no nos importa si podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminar o no terminar, dejarlo en puntos suspensivos, no nos importa eso. Si existe la función biyectiva que emparenta o hace corresponder de manera biunívoca los elementos, pues eso ya es de golpe, ya no es uno por uno, ¿no? Ya no es de que si es infinito voy a ir contando uno por uno y nunca voy a acabar, no, porque la función se define de golpe y entonces establece la equipotencia entre dos conjuntos, aun cuando sean infinitos. Por supuesto que si son finitos, pues entonces sí, si aquí hay 20, aquí hay 20, si aquí hay 281, aquí hay 281, ¿ok? Entonces, en la pizarra, la función biyectiva se establece entre la clase, el club más destacado, que es H, y cualquier otro club. Vean ustedes, aquí tomo una A en G, que es fija, pero es arbitraria. Noten eso que siempre comentamos, ¿no? O sea A en G. Entonces estoy pensando, ahí presento el elemento de G, es un elemento arbitrario, estoy usando una letra para representar una situación arbitraria, ahí está un elemento arbitrario, pero ya una vez que lo presento, lo fijo, ¿sí? Entonces, por eso aquí les puse fijo. Entonces, ahora, una vez que está fijo, defino una función que voy a hacer ver que es biyectiva entre el club principal, vamos a decir, el club del 1, que es H, y esa cualquier otro club que es de la forma HA. Noten ustedes que aquí ya usamos el ojo 3, es decir, ya usamos que las clases son de esa forma, H mayúscula A, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, pues ya es fácil, porque entonces defino la función. ¿Qué tengo que hacer para hacer ver que hay una función biyectiva? Bueno, primero definir la función. Entonces, aquí defino la función, a cada elemento de H le asocio H por A, ¿sí? Y entonces lo que hago en el diagrama es, le paso lista a todos los elementos de H y voy a definir la función de aquí a acá, de H a HA. Acuérdense que esto es HA, estoy representando esta que está sombreada como la clase HA. Entonces defino la función de aquí a acá. Entonces a cada elemento de aquí le tengo que asociar un elemento de acá. A otro elemento de aquí le asocio otro elemento de acá. Y así nos vamos. ¿Cómo voy a hacer esa asociación? Muy, muy sencillo. La maquinita lo que va a hacer es a cada elemento de H lo multiplica por la A que está fija. Aquí está la A fija, ¿sí? Que no se les pierda. Aquí está la A. Esta A es fija. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, ahí está la A. Bueno, ya se me pasó el color. Pero ahí está la A y está fija. Y entonces cada elemento de H lo voy a multiplicar por esa A. Aquí le voy a quitar la sombra para que no nos estorbe. Y entonces ahí está la A, pero también hay otros elementos. Y cada vez que tome un elemento de H, entonces tomo un elemento de H arbitrario. Entonces lo que hago con ese elemento, lo multiplico por A y obtengo un elemento que está en la clase.
¿Por qué? Porque así son todos, ya los vimos. Tomo otro elemento de H y lo multiplico por A, ahí está otro en la clase. Si de casualidad tomo el 1, porque el 1 está aquí, entonces, ¿qué elemento estaría obteniendo en la clase de A? Digan ustedes. Si aquí tomo el 1, ¿a dónde voy a ir a dar? Díganme, díganme. Aquí está Adrián, que estoy viendo su nombre. A ver, Adrián, contéstame, ¿a dónde va a dar el 1? O alguien más que me conteste. Bueno, bueno. ¿A dónde voy a dar con el 1? No les estoy poniendo la función a propósito, ¿sí? Nada más les estoy diciendo, la función a cada elemento de H lo multiplica por A. Entonces, ¿el 1 a dónde va a dar? Ajá. Exactamente. Entonces, el 1 que está aquí va a dar a A. Ahí está. Entonces, fíjense cómo ningún elemento se queda sin asociado, pero también es inyectiva la función, ¿no? O sea, si este elemento de H va a dar a uno de acá y otro elemento de H va a dar a uno de acá, si son distintos los elementos de H, también estos son distintos. Y por otro lado, cubren a todos los elementos de HA, ¿sí? Y eso es lo que estamos demostrando aquí en esta parte de la función. Es una función suprayectiva porque pues todos los elementos son de esta forma, ¿verdad? O sea, si tomo un elemento de aquí, ya quedamos por la notación que es de esta forma. Y si es de esta forma, proviene de H, ¿verdad? Entonces es una función suprayectiva, claramente. Pero también claramente es inyectiva porque si dos resultados son iguales, pues es porque los elementos originales son iguales, simplemente cancelo, ¿verdad? Entonces, de esa forma me sirvió mucho el tener esta otra descripción de los clubes como H mayúscula por A, porque así ya esta función la defino muy fácilmente. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la conclusión que obtenemos. La conclusión después de darnos cuenta que la función es biyectiva, de acuerdo a la definición de Cantor, las cardinalidades son iguales. Entonces, si son iguales todas las cardinalidades de los clubes, son iguales a la cardinalidad de H, que es fija, es un número fijo, pues entonces quiere decir que todas las clases tienen la misma cardinalidad. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Todas tienen la misma cardinalidad, exactamente. Ahora sí, entonces nos vamos al caso finito. O sea, a partir de este momento, o sea, de aquí antes de esto, no importa que el conjunto sea finito, pero de aquí en adelante sí vamos a suponer que el conjunto es finito. El conjunto total, es decir, el grupo grande, el grupo G, vamos a suponer que tiene cardinalidad de n, tiene n elementos. Entonces, esos n elementos los voy a contar separando en sumandos, organizándome en primero contar esta clase, luego contar esta, luego contar esta, luego contar esta. Entonces, ¿cómo voy a referirme a las clases? Pues por los representantes, pero para decir que estoy tomando en cada sumando, para no sumar dos veces, para no repetir la cuenta, tengo que elegir un representante de cada una de las clases, nada más. Si son 6 clases aquí, o son 5, aquí en el dibujo, en este dibujo puse 5, entonces tomo un representante por cada clase. En la clase de H puedo tomar como primer representante el 1, luego un representante que llamo A1, A2, A3, A4. ¿Sí? Aquí yo le llamé A0 al 1, pero le pude haber llamado A1, A2, en fin, ¿no? Aquí simplemente es cuestión de ser congruente con las letras, ¿no? O sea, si aquí yo hubiera puesto, en vez de A0, le hubiera puesto A1 para que me salieran exactamente M, o en este caso 5, entonces aquí voy a poner A1, este va a ser A2, A3, A3, A4 y A5. ¿Ok? Y en general, pues, entonces, aquí déjenme cambiar esto para que me salgan M veces justamente y aquí me salga M, ¿no? Aquí voy a poner en blanco aquí, ese es el primero, ese es el segundo, aquí es H por 1.
H por 1 o H por A1 es el neutro, ¿no? Por eso no puse nada, es como si pusiera aquí el neutro. A2, A3 hasta AM, y entonces son M sumandos, para que me salga exactamente M, 1, 2, 3, 4. Digo, nada más es una cuestión para que no me salga M más 1, es una cuestión estética, nada más, puramente. Aquí es M. Entonces son M sumandos, y cada sumando tiene, ¿cuántos estoy contando? Pues tantos como H, porque todos tienen la misma cardinalidad, ¿sí? Y aquí es importante no repetir las clases. Ahí estoy suponiendo que A2 y A3 son no parientes, o sea, que son elementos de distintos clubes, ¿sí? Aquí pueden poner la nota, A1, A2, etcétera, hasta AM, son representantes de clubes distintos, ¿sí? Distintos. Ahí es importante. Todos son de clubes distintos entre sí. Entonces, para que cuente, y son todos, ¿no? Y son todos los clubes, o sea, abarco todos los clubes, ¿sí? Y son todos, y todos, ¿no? Para que se entienda que estoy pasando, no me falta ningún club, estoy tomando un representante de cada club distinto y estoy abarcando todos los clubes, y el que puse en primer lugar, pues es el club del 1. Entonces, ¿cuántos clubes son? Son M, entonces multiplico, esto es lo mismo que multiplicar M por la cardinalidad de H, ¿ok? Y entonces de esa manera se obtiene el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange que decía que el orden de H divide al orden de G, ¿no? Porque se obtiene el orden de G, que es N, multiplicando el orden de H por M, que es el número de clubes, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Queda perfectamente claro? Debe quedar perfectamente claro, ¿eh? ¿No hay preguntas? ¿Segura? ¿Seguramente no hay preguntas? Teorema de Lagrange. ¿No? Debería haber muchas inquietudes, muchas curiosidades, porque sí hay varias cosas ahí involucradas. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, ahora fíjense, aquí vamos a poner una definición que es, si G es un grupo finito, el índice, así le vamos a llamar, el índice, bueno, es un grupo finito y H es un subgrupo de G. El índice de H en G, denotado, así lo vamos a denotar, G dos puntos H. Esto va a representar un número. Es el número de clases HA en la partición inducida por H. ¿Ok? Esa es una definición o una notación, ¿no? Es decir, en nuestra deducción que pusimos hace rato, en la deducción anterior, el índice de G en H es precisamente, ¿qué letra usamos aquí? Precisamente M, ¿verdad? Es M, es lo que representaba justamente el número de clases que yo tengo, ¿ok? De tal manera entonces que, por lo tanto, el teorema de Lagrange se puede enunciar de la siguiente manera. El teorema de Lagrange nuevamente es, si G es un grupo, aquí sí tengo que agregar que el grupo sea finito,
y tengo que tomar un subgrupo cualquiera. Aquí no tengo que agregar que el subgrupo es finito, ¿de acuerdo? Porque si es un subgrupo de G, es un subconjunto de un conjunto finito, pues también es finito, ¿verdad? Entonces, el teorema de Lagrange todavía se puede, digamos, se puede escribir de manera más precisa diciendo el orden de G es el orden de H multiplicado por el índice de H en G. ¿De acuerdo? Entonces, así es como, como lo deducimos acá, ¿verdad? Ahí está, miren. El orden de G, que es N, es el orden de H, o la cardinalidad de H, que también es un conjunto, pero ya que es un subgrupo, pues ya le ponemos el orden de H, por M, donde M era el número de clases, le vamos a llamar clases laterales, ¿ok? Ahorita voy a escribir eso. Entonces, el número de clases, ustedes cuentan las clases, por supuesto tienen que contar la clase H, que es una clase. Entonces, en ese conteo los cuentan como M, digamos, y a eso le llaman el índice de H en G. ¿Sale? ¿De acuerdo? Otra nomenclatura, es decir, manera de decir, eso quiere decir, a la clase HA, es decir, acuérdense que esta es la clase de equivalencia de A respecto a H, se le llama clase lateral. Lateral por esta situación de que se puede describir como poniendo multiplicaciones de elementos de H por el elemento A fijo y le vamos a llamar clase lateral derecha y es la clase lateral derecha del elemento A, ¿ok? Esta es la clase lateral derecha. Lo de derecho viene porque el elemento fijo A está a la derecha, ¿ok? Entonces el índice de H en G es el número de clases laterales derechas, ¿de acuerdo? Preguntas, preguntas. Hoy están muy callados. Por lo menos díganme si se entiende. Profesor, yo no entendí esta parte de la clase lateral derecha. Es un nombre nada más. Así le vamos a llamar. Y ahorita vas a ver por qué. Se le llama de esa manera para distinguirla de otras clases laterales que van a ser las izquierdas, que ahorita se las voy a presentar. ¿Por qué se llama lateral? Nada más porque se bautizó así, nada más porque aquí se está representando la clase con A del lado derecho, ¿no? Por eso se llama clase lateral. Es una manera de distinguir si estás en esta situación o estás en alguna otra situación de alguna otra relación de equivalencia. Cuando dices clase lateral, dices, ya es la relación de equivalencia inducida por un subgrupo. ¿Sí? Nada más es un nombre. Por eso se llama clase lateral. Y por eso es nomenclatura. Más que definición, es una nomenclatura. Es cómo le vamos a decir a esto. ¿Ok? La definición ya está dada, ¿no? La definición ya se sabe qué cosa es esto. Es la clase de equivalencia de A y que ya supimos que se puede describir de esta otra manera. ¿Ok? Pero nada más es una manera de llamarle. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, Me profesor. preguntó Tania, ¿verdad? No, Fernanda, pero sí, ya, gracias. Fernanda, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, porque yo entonces tendría la pregunta que acabo de mencionar. ¿Hay clases laterales izquierdas? Bueno, sí, hay clases laterales izquierdas. Y las clases laterales izquierdas van a venir de otra manera de definir la relación. Entonces, si definimos otra, va a ser otra, de hecho, otra relación, izquierda, vamos a llamarle izquierda, dados dos elementos cualesquiera, dos A y B en G, vamos a decir que son
congruentes, pero ahora la H la voy a poner a la izquierda, ¿sí se fijan? Para distinguir de la relación que ya tenía, que era congruencia módulo H, pero con H escrito a la derecha, como subíndice, pero a la derecha, ¿sí? Este es a la izquierda. Y entonces voy a cambiar, en vez de poner el inverso del lado derecho, ahora lo voy a poner del lado izquierdo. ¿Ok? Dirán ustedes, pues es muy parecida, sí, pero no es exactamente no es la misma, no va a dar la misma relación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí, lo que va a suceder es que en efecto, ya no lo voy a hacer, pero es exactamente lo mismo. En efecto, esta relación izquierda es una relación, en efecto, de equivalencia. Eso va a suceder, por supuesto, ya no lo voy a hacer porque es algo totalmente similar. O sea, se puede demostrar que es simétrica, perdón, que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva, sin ningún problema. Lo van a poder hacer de la misma forma, ¿ok? Nada más que es otra relación, está definida de otra manera. Es una relación de equivalencia, también induce otra partición cuyas clases son, entonces ahora va a ser la clase de A, pero a la izquierda, y van a ser todos los elementos de G que están emparentados con A la izquierda, es decir, tales que X a la menos 1A pertenece a H. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? En esta relación, el menos 1 se pone a la izquierda. Recuerden que el grupo no es necesariamente conmutativo. Claro que si fuera conmutativo serían las mismas relaciones, porque yo podría invertir los factores. Pero si el grupo no es abeliano, si el grupo no es conmutativo, entonces tengo otra partición, tengo otro rompecabezas. Y de hecho, esto va a resultar ser igual a esto, ¿sí? Donde, ¿qué quiere decir esto? Donde este conjunto ahora es otro símbolo que van a ser los productos, pero ahora donde la H que se le pasa lista a los elementos de H está a la derecha. Fíjense. Entonces, esta clase es la clase y se llama, esta clase va a ser la clase también va a ser una clase lateral, pero esta va a ser una clase lateral izquierda. Igual va a ser clase lateral izquierda del mismo elemento, pero va a ser clase lateral izquierda y se va a formar otro rompecabezas, ¿ok? ¿Sí queda claro? Entonces estamos como copiando lo mismo, pero del otro lado, ¿sí? De tal manera que cuando ustedes consideren el mismo grupo, o sea, ustedes consideran el mismo grupo, ahí está el grupo, es el mismo grupo, ¿sí? Es el mismo subgrupo también, aquí lo había dibujado por acá, es el mismo subgrupo H, ¿sí? Pero lo que va a cambiar es la relación de equivalencia. Entonces, si antes había aquí había considerado esta partición, 1, 2, 3, 4, ajá. Ahora voy a tener otras cuatro pedazos de otros rompecabezas, pero totalmente distintos. Las voy a poner así, miren. Voy a poner esta partición. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora van a ser estas clases que van a formar otro rompecabezas, ¿sí? Y ahora voy a considerar, en cada caso son las clases laterales izquierdas. Digamos, si estoy considerando esta clase lateral, donde está A, ahí está A, entonces va a ser la clase lateral izquierda de A. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro rompecabezas. ¿Sí está clara la situación? O sea, quiere decir que tengo, digamos, la misma figura. Hagan de cuenta que es la pintura de la Gioconda, de la Mona Lisa. Ahí está. Y es un rompecabezas de 1000 piezas de la Mona Lisa, donde solamente una de las piezas es común. Son dos rompecabezas distintos de una misma imagen,
pero una pieza es la misma y las otras son totalmente distintas. Pero es la misma imagen, es el mismo grupo, partido, pero las particiones son distintas, excepto por una de las clases, una de los clubes, ese sí es común a ambos, que es el caso del subgrupo H. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces, lo que vamos a tener es que también, o sea, también podríamos deducir el teorema de Lagrange por ahí. O sea, también la cardinalidad de H, el orden de H, o la cardinalidad de H, va a ser igual a la cardinalidad de todas las clases para todo A en G. También vamos a tener eso, ¿sí? Entonces, también el orden de G, si contamos el orden de G como N, el orden de G va a resultar ser el orden de H por el número de clases que tenemos ahí. Y tiene que ser forzosamente la misma M. Es decir, donde M es el número de clases laterales izquierdas. Les estoy contando todo esto porque en el ejemplo vamos a aprovechar para ver clases laterales izquierdas y clases laterales derechas, para que se convenzan cómo los rompecabezas cambian. Entonces, en otras palabras, es decir, hay un ojo aquí, hay una observación importante, que es el número de clases laterales, aunque no sean iguales, el número de clases laterales, ya nada más le voy a poner izquierdas, es igual al otro número que teníamos, al número de clases derechas, ¿verdad? No queda otra en el caso del grupo finito. Aquí recuerden que cuando ya estamos en la última parte del teorema de Lagrange, en este momento ya estamos suponiendo que el grupo es finito, si G es finito. Porque ya estamos usando aquí números, ¿no? Ya estamos diciendo, el orden del grupo es el producto de estas dos cosas. Entonces, no queda otra más que el número de clases laterales izquierdas sea igual al número de clases laterales derechas, ¿sí? De hecho, hay una función biyectiva. De hecho, podemos definir una función biyectiva entre, vamos a llamarle el conjunto de clases laterales derechas. Bueno, le vamos a poner así, el conjunto de clases laterales derechas y el conjunto de clases laterales izquierdas, ¿sí? O sea, vamos a echar en una bolsa, en un saco, a todas las clases laterales derechas, repasando todos los elementos de G, ¿sí? Ahí estoy usando las derechas. Derechas son cuando el elemento A está a la derecha. Estas son las clases laterales derechas. Aquí es un conjunto de clases. Es decir, es la caja del rompecabezas derecho. Cada una de los elementos de esa caja es una pieza, uno de los cuales es H. Y por otro lado, también puedo considerar la caja del rompecabezas izquierdo, que sería este de abajo, ¿sí? Le paso lista a todos los elementos de G, considero sus clubes derechos arriba y sus clubes izquierdos abajo. Y tengo dos cajas del rompecabezas. Entonces, lo que va a suceder es que los dos rompecabezas no van a ser los mismos porque las piezas van a ser distintas. Solamente va a ser en común, va a estar en común la pieza de H mayúscula, ¿sí? O sea, los rompecabezas van a ser distintos, pero voy a poder equiparar, aunque no sean iguales, voy a hacer una correspondencia biunívoca entre una pieza derecha y una pieza izquierda. ¿Sí está clara la situación? ¿Me siguen? Por favor, díganme, porque yo necesito saber si sí se va entendiendo esto, ¿eh? Pregúntenme, por favor.
Es una historia que les estoy contando, pero pues necesito saber si sí se está entendiendo. Créanme que es muy importante, ¿eh? Y además están repasando muchas cosas. ¿Ok? Profe, ¿podría repetir rápido por qué tendrían el mismo número de clases? Ah, bueno, ahorita lo voy a demostrar. No sé si, de hecho no lo he justificado. Arriba lo justifiqué en el caso finito, ¿sí? A ver, arriba, solamente en el caso finito, la justificación sería, mira, aquí arriba, voy a justificarlo en general ahorita, en la siguiente pizarra, pero arriba lo que dije fue, si G es finito, entonces, como en el caso derecho, el orden de G lo puedo contar, o sea, el número de elementos que hay en todo G lo puedo contar como el número de elementos que hay en este club, más el número de elementos que hay en este club, más el número de elementos de este, más el número de elementos de este, más el número de elementos de este, ¿sí? Pero también puedo análogamente demostrar que todas las clases tienen el mismo número de elementos de H. En este caso estoy suponiendo que son 3, ¿no? Todas las clases tienen el mismo número de elementos, por lo tanto, entonces el orden de G se obtiene multiplicando el número de elementos de H por el número de clases, contando la clase de H, el número de clases que hay. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si tengo 3 elementos por 5, serían 15 en total. ¿De acuerdo? Entonces, el orden de G, que estoy pensando, por ejemplo, que es 15, es igual a 3 por 5. Entonces, a este no le queda otra que ser 5, porque es el número que al multiplicarse por 3 me da 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número de clases laterales izquierdas, que son las que estoy contando aquí, va a coincidir con el número de clases derechas que también me sirvió para demostrar el teorema de Lagrange. Esa sería la deducción en el caso finito. ¿Sí? Sí, acuérdame otra vez de tu nombre, por favor. Sí, Fernanda, sí, Fernanda, sí, ya lo veo Fernanda, mejor. ¿sí queda claro? Sí, gracias. Ahora, creo que queda más claro todavía, o sea, porque es una deducción general, si consideramos la siguiente función. Vamos a definir la función, a ver, le voy a llamar psi, que es esta letra griega, que iría de las clases derechas a las clases izquierdas. Entonces, a cada clase derecha le tengo que asociar una clase izquierda. Te estaría tentado a poner esta clase, ¿verdad? Pero la verdad es que esa no nos va a servir. La que nos va a servir es con a la menos 1 aquí. ¿Ok? Esa es la función que nos va a servir. Sí, en otras palabras, es decir, lo que estoy diciendo es que psi de la clase HA la defino, a ver, espérenme tantito que ya no tengo lugar aquí. Es decir, lo que quiero decir es que psi de HA lo vamos a definición, como a la menos 1H. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo aquí hay que jugar en varios niveles, ¿no? O sea, por otro lado está el nivel, por un lado está el nivel del grupo G, donde sus elementos son los puntitos que estoy representando acá, ¿sí? Hagan de cuenta que G es el conjunto G, el grupo G, es la imagen de la Gioconda, de la Mona Lisa. Pensando que está formada la Mona Lisa por un montón, muchísimos puntitos de colores, ¿no? Dependiendo de la resolución de la imagen, ¿no? Ya ven que en las pantallas se dice, esta imagen es de resolución 500 por 1000, ¿no? Es decir, que la imagen de la Mona Lisa es una matriz de 500 por 1000 y cada lugar de cada entrada de la matriz es un puntito de cierto color, ¿ok? Entonces, los puntitos son los elementos del grupo, ¿sí? Eso es por un lado, a este nivel. Ahora, por otro lado están las piezas del rompecabezas. Cada pieza, a su vez, está llena de puntitos, ¿sí? Entonces, una cosa es el conjunto de los puntitos, que es el grupo, que es la imagen de la Mona Lisa. Esa es una cosa. Y otra cosa es la caja donde vienen las piezas del rompecabezas. Cada elemento de la caja es una pieza. ¿Sí está clara
la analogía, la situación. Porque ahorita lo que estoy haciendo es definir una función entre qué, entre la caja del rompecabezas derecho y la caja del rompecabezas izquierdo, ¿sí? No voy de imagen de Mona Lisa a imagen de Mona Lisa. Bueno, pues esa es la misma. Eso no tengo ahí que hacer equiparar nada. Eso ya sé que es la misma imagen. Lo que sí es distinto es el rompecabezas derecho y el rompecabezas izquierdo. Ahí sí le voy a asociar a cada pieza derecha, le voy a asociar una pieza izquierda. Y la pieza izquierda que le voy a asociar es esta. ¿Está claro? Entonces aquí la afirmación es que esta función es biyectiva. Fíjense cómo están repasando otros conceptos que ya deben saber de cursos anteriores, que la función es biyectiva. Entonces aquí hay que acordarse que lo que hay que demostrar pues, es que es inyectiva y que es suprayectiva. ¿Sí? Entonces, primero, que lo más fácil es demostrar que sí es suprayectiva. Entonces, ¿qué hacemos para demostrar que una función es suprayectiva? Consideramos que, Damos ajá, un elemento en el conjunto B. Bueno, exacto, en el y- codominio, ¿verdad, Adrián? ajá, Ajá, en sí, el codominio. Entonces, pueden ustedes pensar, sea un elemento en el codominio, pero el codominio son las clases izquierdas. Entonces, puedo tomar una clase izquierda de la forma BH. O sea, ya de entrada ya lo puedo tomar así porque sé que así son los elementos del codominio. Son las piezas izquierdas. Entonces, tomo una pieza izquierda y esa pieza izquierda es de la forma B por H, ¿sí? Donde B, aquí le puedo poner, donde B es un elemento de G. Es un representante que es un elemento de G. ¿Ok? Esa pieza izquierda está representada con un puntito. Ok, entonces lo que tengo que demostrar es que existe uno que va a dar a él. Pues fíjate, si aquí la función consiste en usar el mismo representante pero invertido, entonces ¿de dónde va a provenir? Pues del representante invertido, ¿no? Vamos a ver. Entonces, si le aplicamos la función psi al representante invertido, pero usando la clase derecha, son las que están en el dominio, entonces, ¿qué va a pasar? La función se define como el representante que tengo aquí, lo invierto y considero la clase correspondiente. Es lo que me está diciendo la definición, ¿no? O sea, la función lo que hace es, tomas el representante que tú tengas aquí, ahí está, vea la -1, ese representante y usas ese representante pero invertido. Pues entonces es el inverso del inverso, es decir, es B por H. Y entonces ya obtuve lo que tenía originalmente. ¿Sí está claro? Así de sencillo, ¿verdad? Hay veces que resuelven un problema los estudiantes y me dicen, está muy fácil, sí, ha de estar mal porque está muy corto. No, así es, así de corto, porque es lo que hay que demostrar, ¿de acuerdo? Es tomar en este caso un elemento del codominio y exhibir un elemento del dominio que va a dar a él, pues ya está, ¿no? ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Se entendió que es suprayectiva? ¿Sí, de acuerdo? sí, profe. Por supuesto que estamos usando propiedades anteriores. Por ejemplo, hay que acordarse que el inverso del inverso es el propio elemento, ¿verdad? Y ya está. Ahora, la segunda parte que es inyectiva. Fíjense, para ver qué es inyectiva, tengo que tomar dos elementos del dominio. Le voy a poner HA y HA', o como quieran ustedes llamarle. Estos son clases en la caja derecha, ¿ok? ¿Sí? Y vamos a suponer, a ver, permítanme nada más conectar mi batería. Y vamos a suponer que, ¿qué cosa? A ver, para demostrar que la función es inyectiva, ayúdenme a recordar. Hay que suponer que la función, ¿verdad? Que la función evaluada en cada uno de ellos es igual, ¿verdad que sí? ¿Ok?
Entonces lo traduzco. ¿Eso qué quiere decir? Lo traduzco, aquí dice arriba. Eso quiere decir que AH es igual a A' a la menos 1 H. ¿Sí? A lo mejor fue desafortunado llamarle A', debí llamarle A1 y A2 por lo de el A' a la menos 1, pero no importa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que AH es igual a A' a la menos 1. Bueno, vamos a cambiarle porque no nos vayamos a hacer bolas. Ya conviene usar la notación adecuada, que me sirva, ¿no? No que me haga bolas, sino que me sirva. Entonces le voy a poner HA1 y HA2. Aquí está A1H y A2. ¿Ok? A2 a la menos 1. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que las clases correspondientes son las mismas, ¿no? Entonces, afirmación, la afirmación es que entonces HA1 es igual a HA2. ¿Sale? ¿Y eso cómo lo demuestro? Es una igualdad que tengo que demostrar como HA1 igual a HA2 partiendo de que A1H, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí es A1H a la menos 1, me faltó, ¿verdad? ¿Sí? Aquí esto debe ser a la menos 1. A1 a la menos 1, ¿verdad? Porque la función aplicada a HA1 es a la menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues tengo que demostrar esta igualdad, pero ¿es una igualdad de qué cosa? HA1 y HA2, ¿qué son? Digan ustedes. A ver, mientras copio lo copio otra vez, partiendo de, digan ustedes qué son, de A1 a la menos 1H igual a A2 a la menos 1H, se afirma que HA1 es igual a HA2. ¿A poco será así tan fácil como pasar multiplicando y pasar el otro multiplicando? Se antoja, pero a ver, ¿sí tiene sentido eso? Eso lo puedo hacer cuando comparo elementos, ¿verdad? Cuando comparo elementos, sí puedo multiplicar a ambos lados de la igualdad y entonces ya me da la otra igualdad. Pero aquí no tengo elementos, ¿no? O sea, tengo una notación que les dije que era un símbolo, ¿sí? Esto significa. ¿Qué cosa significa esto? A ver, vamos a desglosar. Es decir, esto que de aquí, ¿qué significa? Esto de aquí. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que el conjunto de los elementos de esta forma es igual al conjunto de los elementos de esta forma. Eso es lo que significa, ¿verdad? ¿Ok? No significa que cada producto sea igual al producto con la misma H. Puede ser otra H. ¿Sí? Es decir, es una igualdad de conjuntos, ¿sí? Es una igualdad de conjuntos. De la misma forma tengo que demostrar esto. ¿Ok? Es decir, aquí HA1 es el conjunto de productos de la forma H minúscula por A1, donde H está en H. ¿Sí? Y HA2 es el conjunto de productos de esta forma. Si yo quiero demostrar que estos dos conjuntos son iguales, entonces lo que tengo que hacer es partir de un elemento del primer conjunto y demostrar que está en el segundo. ¿De acuerdo? Demostrar que está aquí, que es una H' o H1, no importa, es a lo mejor otra H la que voy a usar.
No tiene por qué ser la misma. De hecho, lo más probable es que no sea la misma. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, es decir, por demostrar, la afirmación es que HA1 es una, bueno, incluso le voy a llamar K, es una KA2 para cierto K en H. Eso es lo que tengo que demostrar, ¿sí? Porque en ese caso ya estaría en este otro conjunto, ya demostraría que todo elemento de aquí está acá. Eso es lo que tengo que demostrar, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hago? Vamos a, aquí ahora ya estoy a nivel de elementos. Aquí sí ya podría multiplicar por A2 a la menos 1, por A2 a la menos 1 del lado derecho, del lado izquierdo, y ya eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Sí me siguen? ¿O ya se perdieron? Eso es para demostrar qué cosa. A ver, para demostrar que esta función es biyectiva, ¿sí? Y estamos justamente en la afirmación de que es inyectiva, porque que es suprayectiva ya lo demostramos. Entonces ahora estamos demostrando que es inyectiva y estamos partiendo de esto, ¿de acuerdo? A ver, entonces, ¿cómo uso esta hipótesis para llegar a esto? A ver, digan ustedes. Piénsenle tantito, si quieren ahí, apunten cosas en su cuaderno o en una hoja que tengan a la mano y díganme cómo le hago para encontrar esa famosa K. ¿Quién sería esa famosa K? Hay que hacer ahí unos trucos algebraicos, ¿no? A ver, algún intento que tengan ustedes. ¿Cómo le hacemos? ¿Alguna idea que tengan? Sí, HA1 por A2 a la menos 1. Vamos a ver, Entonces, H1 por A2 a la menos 1. Voy a escribir eso, lo voy a escribir en otro color. Entonces vamos a considerar HA1 por A2 a la menos 1. ¿Qué hago con esto? Pueden ustedes jugar un poco con esta igualdad. O sea, pueden de hecho suponer, a veces suponer que esto es cierto y luego irnos para atrás, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos pasar la H, es decir, esto equivaldría a A1 igual a K, A2, H a la menos 1. ¿Ok? Y luego, podría pasar la K de este lado, K a la menos 1, A1 igual a A2, H a la menos 1, por ejemplo. ¿O qué hacemos con este elemento que me dijo? Creo que Adrián me dijo eso, ¿verdad? Sí, profe. O sea, es lo que me estás diciendo es que, ¿cuál sería la K, verdad? Sí, pero es que me di cuenta que usé lo que queríamos demostrar, entonces Sí. no es válido. Ajá. Bueno, lo que hay que usar es esta hipótesis, ¿eh? Esto sí hay que usarlo. A ver, ¿cómo lo hacemos?
Ahora también podemos utilizar, déjenme borrar esto. Podríamos utilizar el hecho, esto es que sea inyectiva. Podríamos utilizar el hecho de que no olvidar, aquí déjenme poner, ojo, no olvidar que si estas dos clases son iguales, entonces, no olvidar que estos elementos, A1 a la menos 1, están emparentados según la relación izquierda, ¿verdad? A ver, ¿qué significaría eso? Significaría que, es decir, que cuando yo a este elemento le pongo el menos 1 y lo multiplico por A2 a la menos 1, eso debe estar en H. ¿Sí? Esto es lo mismo que poner A1 por A2 a la menos 1. ¿Sí? Nos vamos por el lado de que si usamos la definición tal cual de que estos son dos conjuntos iguales y que sus elementos son iguales y queremos deducir que estos otros dos conjuntos son iguales, pues a lo mejor el truco, batallamos para encontrar el truco. Pero acuérdense ustedes que decir que estos dos clases laterales son iguales equivale a decir que los elementos son congruentes por la izquierda. Entonces, a ver si me quedó bien esto que puse aquí abajo, a ver si están de acuerdo, es que este elemento a la menos 1 por este en H. Y el elemento a la menos 1 es esto. Pero fíjense que eso es exactamente, es decir, esto es precisamente decir que A1 es congruente con A2 módulo H por la derecha. Fíjense cómo de que son congruentes por la izquierda los inversos, llego a que son congruentes por la derecha los elementos tal cual. ¿Sí está claro? Es decir, o sea, a ver, va otra vez. Va otra vez. Si a la menos 1h es igual a 1 a la menos 1 es igual a 2 a la menos 1h, entonces estos dos elementos, A1 a la menos 1, están emparentados, son congruentes entre sí los inversos, por la izquierda. Aquí es por la izquierda. Por lo tanto, por definición, eso me dice que el que está a la izquierda, a la menos 1, por A2 a la menos 1, eso debe estar en H. Pero esto es precisamente A1, esto es A1, y el otro pues lo pongo tal cual. Entonces, esto quiere decir que A1 es congruente con A2, pero por la derecha, ¿sí? Es decir, que las clases HA1 y la clase HA2 son iguales. Entonces, fíjense cómo sin meterme a los conjuntos, partiendo de nuestra observación de la clase anterior, creo que el ojo 3, el que me decía cómo eh, que dos representantes sean parientes, quiere decir que las clases sean iguales, y también utilizando que las clases son de esta forma, precisamente. Entonces ya llegamos a que si la función, acuérdense que era psi de HA1 y esto era psi de HA2, entonces si son iguales las funciones, llegamos a que son iguales los elementos, ¿no? Y entonces eso nos dice, concluimos, por lo tanto, concluimos que la función psi que va de las clases derechas a las clases izquierdas y que a cada clase derecha le asocia la clase izquierda pero con el inverso, esta función es inyectiva. ¿Ok? Entonces ahí tienen como, a veces hay que
cambiar de estrategia usando todo lo anterior, todo lo que sabemos, porque si lo intentamos hacer a lo mejor de una manera, no es fácil hacerlo. Ok, aquí sería usando nada más la congruencia. Entonces, a ver, la conclusión, bueno, primero sí quedó claro esta parte que resultó ser fácil, resultó ser corta, pero utilizando lo anterior, lo que ya sabíamos. ¿Sí están de acuerdo? A ver, revisen todo si está bien, está claro. Porque entonces concluimos que el número de clases laterales, la cardinalidad de las clases laterales derechas, coincide con la cardinalidad de las izquierdas. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Acuérdense en este caso, que los dos rompecabezas, el derecho y el izquierdo, tenían las mismas piezas, ¿verdad? Eso es lo que podemos aquí comentar. Podemos aquí comentar. Esto quiere decir que ambos rompecabezas tanto el izquierdo como el derecho, tienen el mismo número de piezas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el índice eso es el índice de H en G. Acuérdense que eso era una definición. Esto que está aquí, este número, es, si G es finito, eso es precisamente el índice de H en G. Entonces, no importa si lo contamos con las clases derechas o si lo contamos con las clases izquierdas, va a ser el mismo número. ¿Ok? ¿Sí se entiende el panorama? Aquí, esto es un poco técnico, pero sirvió para convencernos que en general la función es biyectiva, aunque en el caso finito, como me había preguntado Fernanda, en el caso finito es más fácil la deducción porque en el caso finito, pues el número que tengo aquí como factor tiene que ser el mismo en los dos casos y así es como el número de clases derechas tiene que ser igual al número de clases izquierdas, ¿ok? Pero la deducción que hicimos, que acabamos de hacer con la función psi, es general, es aun cuando el grupo sea infinito. Esa es digamos, la ventaja. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí antes de ver el ejemplo, porque ya vemos el ejemplo y ahí terminamos. Entonces ahora sí ya nos vamos a bajar al plano aristotélico. Pero antes de eso, digan ustedes si de todo este panorama que estamos hablando, todo es sobre el teorema de Lagrange, si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Yo, profesor, Dime. ¿podría ocurrir que las clases izquierdas vayan a dar a las clases laterales derechas? O sea, que sea al revés. ¿A qué te refieres? ¿A la función? Ajá, la función. Bueno, fíjate, no sé si me estás preguntando eso, pero si yo defino la función psi como HA va a dar a AH precisamente, Ujú. en ese caso sí lo puedo definir así, pero no me va a servir la función. Ahí no me va a servir no voy a poder demostrar que esa función es biyectiva. Lo de poner aquí el inverso tiene que ver con cómo se hizo el cambio de que sean congruentes los inversos por la izquierda, se llega a que los elementos son congruentes por la derecha. Si yo le hubiera puesto aquí de H a H, entonces aquí hubiera tenido que deducir que si los elementos son congruentes, los mismos elementos por la izquierda, entonces son congruentes por la derecha y eso no lo iba a poder hacer. Entonces, por esa razón es que a la clase lateral de A se le asocia la clase no de A, sino del inverso. Esa es la razón, es una razón técnica. Ah, ok, ¿De gracias. acuerdo? Ajá, Sí. muy bien. Otra pregunta. Vamos a ver el ejemplo para que quede ya bien claro.
En el ejemplo vamos a tomar G igual a S3. ¿Ok? S3 lo vamos a poner así, con la notación compacta y con números. Entonces vamos a poner esta rotación, esta otra rotación, esta reflexión, esta otra reflexión y esta otra reflexión, ¿ok? Acuérdense que yo les puedo nombrar a los elementos del conjunto sobre el que se hace la permutación, les había llamado ABC, pues ahora ya les voy a llamar 1, 2, 3. Así es como usualmente los textos hablan de las permutaciones. Entonces, por eso hay que acostumbrarse también a la notación con números. Pero recuerden que aquí los números no se están sumando, nada más son símbolos que me están sirviendo para describir cómo se comportan las permutaciones, ¿no? Recuerden que en la notación compacta este elemento es una permutación, es decir, es una función biyectiva, donde el 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1, ¿de acuerdo? En este caso el 1 va a dar al 2, el 2 al 1 y el 3 queda fijo. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, entonces ahora vamos a tomar como H, por ejemplo, vamos a tomar el generado por 1, 2. ¿Ok? El generado por 1, 2 es, díganme ustedes qué orden tiene H. Vamos a ir repasando también incluso. ¿Qué orden? Les voy a ir preguntando para que vayan repasando. ¿Qué orden tiene? ¿Sería de orden 6? No. A ver, piensen un poquito más. Vayan pensando así en escalón. El orden de H, H, ¿qué cosa es? Es un grupo cíclico. Entonces, el orden de H es el orden de ¿quién? Estoy preguntando por el orden de H, ¿eh? El orden de G sí es 6. ¿Sí? El orden de G es el total. El orden de G es 6. ¿Sí? Bueno, si quieren lo ponemos aquí arribita. A ver. El orden de G, ese sí es 6. Pero ahora H, ¿qué orden tiene? ¿Qué orden tiene H? ¿O cuáles son sus elementos? ¿Cuáles serían sus elementos? Es el cíclico generado por 1, 2. Entonces, bueno, está el neutro, ¿verdad? ¿Quién más tiene que estar? El generador. ¿Quién más? ¿Quién más está? Pues el generador al cuadrado, ¿no? ¿Y cuál es el generador al cuadrado? ¿Cuál es el cuadrado de 1, 2? ¿Cuál es el producto de este grupo? ¿Cuál es la operación de este grupo? ¿Qué hago para multiplicar dos permutaciones? ¿Cuál es el resultado de multiplicar 1, 2 por 1, 2? Kevin. La identidad, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿esto qué me queda? ¿Qué orden tiene? 2. 2. Muy bien. ¿Ok? Ahí vamos. Entonces, fíjense, vamos a hacer el dibujo del grupo. Ahí están los 6 elementos, pero estoy considerando H es nada más el neutro, que es la identidad, y el 1, 2. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar las clases derechas primero. Entonces, vamos a describir las clases laterales derechas de H. Entonces, como es un grupo muy cortito, basta con, bueno, ya sé que esto va a generar cuántas clases, a ver, cuántas clases van a ser y cada una de las clases cuántos va a tener. ¿Cuántas clases me van a quedar aquí? 3 clases. 3 clases, ¿verdad? O sea, aquí nada más voy a poner
una rayita más para que me queden aquí 2 elementos y 2 elementos. ¿Ok? Las clases laterales derechas deben ser 3. Muy bien. Entonces, aquí deben ser 3, que es el índice de G en H. ¿Verdad? Porque el orden de G debe ser el orden de H por el índice de G en H. Si el orden de G es 6 y el orden de H es 2, el índice de G en H debe ser 3. ¿De acuerdo? Entonces el índice es el número de clases total y el orden de H es el número de elementos que tiene H. Entonces 2 por 3 debe ser 6, que es el total de G. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya sé que deben ser 3. Bueno, vamos a pasarles lista. Entonces, tengo que describir las clases derechas. Las clases derechas son de la forma HA. Ajá. Entonces, donde H es el generado por el 1, 2. Entonces es quedamos que esta era H. Ok, entonces vamos a pasarle lista. Vamos a pasar lista H por 1, al cabo que son nada más 6 posibilidades. H1, H1, 2, 3, H1, 3, 2. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que voy a hacer? H1, 2, H1, 3 y H2, 3. O sea, estoy pasándole lista a los 6 elementos de G, en este caso. Entonces voy a construir conjuntos. Entonces aquí voy a construir productos. Fíjense, voy a multiplicar elementos de H por el elemento A que está fijo en cada renglón, pero al pasar de un renglón a otro, pues ya lo cambio. Aquí la A es el neutro, aquí la A es la rotación 1, 2, 3, aquí la A es 1, 3, 2. Y en cada renglón voy a multiplicar cada uno de los elementos de H por esa A. Bueno, entonces por supuesto que aquí me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Es decir, me va a quedar H. Eso ya lo sabíamos. La clase lateral del 1 es H, ¿no? Porque es multiplicar el neutro por el neutro por el neutro y el 1, 2 por el neutro. Ok, en este caso me va a quedar el neutro por 1, 2, 3, es decir, me va a quedar 1, 2, 3, y luego el 1, 2 por el 1, 2, 3. ¿Sí está claro? Multipliqué el neutro por 1, 2, 3 y luego el 1, 2 por el 1, 2, 3. Noten ustedes como el 1, 2, 3, que es la A correspondiente, está a la derecha. Ok, entonces, ¿qué va a resultar? Es el 1, 2, 3 y la otra permutación, ¿qué me va a dar? A ver, digan. Acuérdense que el producto se hace de derecha a izquierda. Así como lo tengo aquí, la costumbre es, como son funciones, primero aplico como en cálculo, ¿verdad? Entonces, si tengo gof, es f seguida de g. Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? El 1 va a dar al 2 y el 2 al 1. Entonces, el 1 se queda fijo. Ahí el 1 se va a quedar fijo. El 2 va a dar al 3. Entonces, aquí puedo poner el 2 va a dar al 3. El 3 primero va a dar al 1 y luego al 2. Entonces me queda esto. ¿De acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Ahora estamos en un terreno aristotélico. Estamos haciendo cuentas con números, con cosas concretas. Entonces también ahí hay que ser duchos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces hay que ser duchos en el sentido de hacer el cálculo de las funciones, de la composición de las funciones. Acuérdense que están en esta notación compacta, hay que partir del primer elemento y ver a dónde va a dar. En este caso el 1 quedó fijo, en este caso el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2 en total. ¿Sí? A ver, aquí vamos a ver. El primero siempre me va a quedar A, porque voy a multiplicar el neutro por A. Me va a quedar esto y en el otro es 1, 2 por 1, 3, 2. Ok, y entonces me queda 1, 3, 2 y el otro elemento es, el 1 va a dar al 3, el 3 va a dar al 2 y el 2 al 1. Entonces nada más me queda esto.
Y así me voy, ¿verdad? El 1, 2 es el neutro por 1, 2. Esto me está dando la guía, ¿verdad? Aquí me está diciendo, multiplica cada uno de los elementos de H por 1, 2. Y el segundo, pues es 1, 2 por 1, 2. Entonces me va a quedar el 1, 2, y esto pues me queda la identidad. ¿Ok? Siguiente es 1, 3, y luego 1, 2 por 1, 3. Entonces el primero es 1, 3, y el siguiente es el 1 va a dar al 3, el 3, aquí va a dar al 1, y luego el 1 va a dar al 2. Entonces me queda esto. ¿Ok? Finalmente es el 2, 3, y luego el 1, 2 por el 2, 3. Entonces es el 2, 3, y el otro queda, el 1 aquí se queda fijo, pero en la segunda va a dar al 2. El 2 aquí va a dar al 3 y ahí se queda. ¿Ok? Ya le pasé lista a todas las clases laterales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Sí queda claro? ¿Seguros? ¿Cuántas clases laterales obtuve? Obtuve 6 clases, porque ¿cuántas debía obtener? Acuérdenme de la pizarra anterior. ¿Cuántas clases laterales dije que iba a obtener? Deben ser 3. Deben ser 3. ¿Y aquí por qué me salieron 6? Están repetidas, profesor. Exactamente, porque se repiten, ¿verdad? Entonces, ¿cuál está repetida? Está repetida esta con esta, ¿no? Esta está repetida y esta con esta, ¿verdad? Y esta está repetida con esta. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo, con la notación que había puesto en el caso general, puedo decir que las clases, el conjunto de clases derechas, está formada por H, que es H1, por H de 1, 2, 3, que si se fijan, H de 1, 2, 3 es el mismo que H de 2, 3, ¿sí? Y el otro, pues, es H1, 3, 2. Y ya, párale de contar, ¿verdad? Entonces, en el mapa anterior, en el mapa anterior, ¿qué pasa? Que está la H es el 1 con el 1, 2. Entonces, aquí podemos poner, digamos, a ver si me queda aquí, este es la 1, esta es la 1, 2. Luego, en otra clase lateral está la 1, 2, 3 con la 2, 3. Esta es la 1, 2, 3 con la 2, 3. Esa es una clase lateral. Y la otra clase lateral es la 1, 3, 2 con la 1, 3. Aquí está la 1, 3, 2 con la 1, 3. Así quedan los clubes, ¿verdad? Así quedan los clubes. Obviamente, si aquí estoy diciendo que el club de 1, 2, 3 tiene al 2, 3, entonces el club de 1, 2, 3 va a coincidir con el club del 2, 3. Noten ustedes que lo que habíamos dicho, los dos clubes son iguales precisamente en el caso en que sus representantes estén emparentados, ¿verdad? Es decir, los representantes están en el mismo club, ahí están en el mismo club, ¿sí? Ahí están en el mismo club. Son parientes, ¿sí? Entonces, por eso aquí los puse juntitos en el mismo club. Estos dos, y así se organizan las clases laterales derechas, ¿sí? Ahora vamos a sacar ya para terminar las clases izquierdas. Las clases izquierdas también deben ser 3, pero ahora las clases izquierdas van a ser de esta forma. Claro que voy a partir del mismo subgrupo, que es el 1 con el 1, 2. ¿Sí?
Entonces ahora voy a hacer toda la lista, pero poniendo el elemento a la izquierda. Entonces voy a construir este. Luego con el 1, 3, 2. Con el 1, 2. Con el 1, 3. Y con el 2, 3. Entonces ya sé cómo va a terminar la película, ¿verdad? O sea, ya sé que me tienen que quedar 3 distintas, ¿sí? Pero no tienen que ser las mismas que las anteriores. Pero sí sé que van a quedar 3. Bueno, en este caso va a quedar el propio H. Eso ya lo sabemos, ¿no? Luego aquí es el 1, 2, 3. Y ahora el 1, 2, 3 con el 1, 2. Ok, entonces vamos a calcular. Es el 1, 2, 3. Y aquí es el 1 va a dar al 2 y el 2 al 3. Entonces el 1 va a dar al 3. Luego el 3 va a dar al 1. Entonces aquí se cierra. ¿Sí estuvo claro? Hay que checar bien esto porque si nos equivocamos aquí, pues ya va a quedar todo mal. Bueno, entonces el 1 va a dar al 2, el 2 al 3. Ahí está. Luego el 3 aquí se queda fijo y el 3 va a dar al 1. Y el 2 se va a quedar fijo, ¿verdad? Porque aquí en la primera el 2 fue a dar al 1 y aquí el 1 va a dar al 2. Entonces el 2 queda fijo aquí. Bueno, aquí sería el 1, 3, 2 y luego el 1, 3, 2 por el 1, 2. Entonces queda el 1, 3, 2. Luego aquí queda el 1 va a dar al 2 y el 2 al 1. Entonces el 1 se queda fijo. El 2 va a dar al 1 y el 1 al 3. ¿Ok? El 3 se queda fijo aquí y el 3 va a dar al 2. Ahí está. Después el 1, 2 por el 1, 2 por 1, 2. Pues eso ya sabemos que es el 1, 2 con el 1. Es decir, aquí me queda H. ¿Sí? Me vuelve a quedar H. Luego el 1, 3. El 1, 3 con el 1, 2. El 1, 3 es el mismo. Y el otro es el 1 va a dar al 2. El 2 se queda fijo acá. El 2 va a dar al 1 y el 1 al 3. Y aquí es el 2, 3. Y luego el 2, 3 con el otro elemento de H que es el 1, 2. Entonces es el 2, 3. Aquí me queda el 1 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 3. Aquí el 3 se queda fijo y aquí el 3 va a dar al 2. ¿Ok? Entonces ya están ahí las 6 expresadas, pero se repiten. Entonces quedamos que H está aquí. Está H. La 1, 2, 3 con la 1, 3, ahí está. Y la 1, 3, 2 con la 2, 3. Entonces en ese otro rompecabezas vamos a copiar este. ¿Ok? Y nos va a quedar nada más, a ver, aquí nos queda la misma H, o sea, esto de abajo es igual, pero ahora fíjense que el 1, 2, 3 va a estar con el 1, 3. Bueno, aquí, si quieren, vamos a intercambiar estos de acá. Entonces aquí quedamos, aquí vamos a poner el 1, 3 y aquí el 1, 3, 2. Entonces, en vez de quedar el rompecabezas así, lo único que va a pasar es que ahora las piezas van a ser, bueno, lo voy a dibujar así. Las piezas ahora van a ser así, ¿verdad? Ok, ahora van a ser estas 3 piezas, donde el 1, 2, 3 queda emparentado con el 1, 3 y el 2, 3 queda emparentado con el 1, 3, 2 y todo lo demás se queda igual.
Entonces, los dos rompecabezas son distintos, ¿verdad? Las piezas son distintas. Ahí está, un rompecabezas es así, tiene estas 3 piezas. El otro rompecabezas tiene estas 3 piezas, son distintos, pero comparten cosas, ¿verdad? La pieza de H, pues es la misma. El número de piezas es el mismo, es 3. Y es el índice de H en G. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, igual como pusimos en el otro caso, aquí podemos decir que las clases izquierdas, el conjunto de clases izquierdas, son la H, luego la clase del 1, 2, 3 y la clase del 1, 3, 2. Con eso ya describimos a todas las clases. ¿De acuerdo? Entonces hay una correspondencia unívoca entre las clases derechas y las clases izquierdas, aunque no sean los mismos conjuntos, ¿no? No sean las mismas piezas, pero el número de piezas sí es el mismo, es 3. ¿Ok? Entonces en este caso, en efecto, el índice de H en G, así se dice, el índice de H en G es 3, porque es el número de piezas que hay. ¿Sí? En cambio, claro, el orden es otra cosa. El orden es el número de elementos que tiene H. Entonces, H tiene 2 elementos y por lo tanto el orden de H es igual a 2. Entonces, 2 por 3 es 6, que es el total de elementos que tiene G. ¿Ok? Y con eso terminamos el ejemplo. Digan ustedes si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie? ¿No? ¿Todo queda claro? Díganme por lo menos que sí. Sí, profe. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, con esto terminamos hoy y nos vemos. Bueno, yo me voy a conectar de todas maneras por si tienen ahí alguna pregunta que hacer. De todas maneras me voy a conectar el viernes y un poquito antes de las 10. Tengan todo listo y ya van a ustedes a poder acceder al examen a las 10 de la mañana. Ok, entonces por ahí nos vamos comunicando de todas maneras. Ok, profe. ¿Listo? Entonces nos vemos el viernes. Que les vaya bien. Sí, profesor, gracias. Gracias. A ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Una última duda. Dime. ¿Hasta qué tema va a ser el último del examen? Quedamos que era subgrupos cíclicos. Grupos, ok. o sea, es la definición de grupo, ejemplos de grupo, grupos cíclicos, subgrupos cíclicos. Subgrupos. Ok. Sí. Vale. Muchas gracias, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego, profe.